Corea del Norte. El nombre mismo evoca una sensación de misterio, una nación cerrada, envuelta en secreto. Aislada del mundo, este país del este de Asia sigue siendo un enigma, una caja de sorpresas llena de política y poder. Conocida oficialmente como la República Popular Democrática de Corea, o RPDC, contrasta fuertemente con su vecina del sur, la bulliciosa y tecnológicamente avanzada Corea del Sur. La República Popular Democrática de Corea, una tierra de marcados contrastes y realidades aún más crudas, ocupa un lugar único en el escenario mundial. La península de Corea, una vez unificada, fue dividida en dos por los temblores de la Guerra Fría. Después de que la Guerra de Corea terminara en 1953, una frágil línea de armisticio, el paralelo 38, se convirtió en una frontera fuertemente fortificada, una manifestación física de una península dividida. Al norte, surgió un estado comunista, moldeado a imagen de su primer líder, Kim Il-sung, y marcado para siempre por los ecos de la guerra y el espectro de la influencia extranjera. Al sur, se desarrolló un camino muy diferente, abrazando la democracia y el capitalismo, elevándose para convertirse en una potencia económica mundial. Corea del Norte, sin embargo, se refugió en la autosuficiencia, con sus fronteras selladas, su gente protegida del mundo exterior. Este aislamiento, autoimpuesto pero nacido del conflicto y la lucha ideológica, ha fomentado un aire de misterio alrededor de la nación. Las historias que emergen de este reino ermitaño a menudo se filtran a través del lente de la propaganda, dejando al mundo la tarea de descifrar la verdad detrás de la narrativa cuidadosamente construida. Secretos de una nación envuelta en misterio. Historias de un pueblo que vive bajo la mirada fija de un régimen totalitario. Estos secretos, fragmentos de información que escapan de las fronteras estrictamente controladas, pintan la imagen de un país congelado en el tiempo, un túnel del tiempo donde las tensiones de la Guerra Fría aún hierven a fuego lento y el culto a la personalidad de la dinastía gobernante reina de forma suprema. La dinastía Kim, un linaje de poder transmitido a través de 3 generaciones, se ha convertido en sinónimo de Corea del Norte. Kim Il-sung, venerado como el presidente eterno, sentó las bases de este gobierno absoluto, estableciendo un sistema basado en la lealtad inquebrantable al líder y al partido. Su hijo, Kim Jong-il, heredó el manto, consolidando aún más el control de la familia sobre el poder y perpetuando el culto a la personalidad. Y ahora, Kim Jong-un, la tercera generación, está al mando. Un líder joven que lidia con el legado de sus predecesores mientras navega las aguas traicioneras de la diplomacia internacional y la ambición nuclear. El mundo observa, cautivado y desconcertado, mientras Corea del Norte continúa desafiando las expectativas, sus acciones una fuente constante de especulación y preocupación. El programa nuclear del país, envuelto en secreto y perseguido con determinación inquebrantable, ha provocado la condena y las sanciones internacionales, aislando aún más a la nación. Sin embargo, detrás de la fachada del poderío militar y la postura política se encuentra una realidad compleja, la historia de una nación y su gente marcadas para siempre por las vicisitudes de la historia. Para realmente comprender Corea del Norte, debemos mirar detrás del telón, más allá de la fachada cuidadosamente construida que se presenta al mundo. Debemos adentrarnos en el corazón de la nación, explorando las vidas de su gente, los susurros de disidencia y resistencia que persisten incluso bajo las circunstancias más opresivas. Porque dentro de las fronteras de esta tierra aislada, se desarrolla una historia de resistencia humana y del espíritu perdurable de un pueblo. A pesar de los desafíos que enfrentan, el pueblo de Corea del Norte se ha forjado una vida. Su existencia es un testimonio de su adaptabilidad y fortaleza. Navegan un mundo de control gubernamental, donde la información está estrictamente regulada y las expresiones de individualidad a menudo son suprimidas. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, surgen destellos de esperanza y humanidad. Las familias aprecian los momentos privados, compartiendo historias transmitidas de generación en generación, manteniendo vivas las tradiciones en medio de la presión constante de conformarse. Los estudiantes, ansiosos por aprender,
llenan las aulas. Su sed de conocimiento no se deja intimidar por las limitaciones que se les imponen. Y en los rincones tranquilos de sus hogares, las personas encuentran consuelo en el arte, la música y la literatura, buscando refugio en la expresión creativa. La historia de Corea del Norte es una de complejidades y contradicciones, una narrativa tejida con los hilos de la historia, la ideología y el espíritu humano. Es la historia de una nación que lidia con el peso de su pasado, donde el legado de la guerra y la división proyecta una larga sombra sobre su presente. La dinastía Kim, los arquitectos de este estado aislado, han dejado una marca imborrable en la nación, moldeando su destino y dictando las vidas de sus ciudadanos durante más de 7 décadas. Pero a medida que nos adentramos en el enigma de Corea del Norte, debemos recordar que más allá de los pronunciamientos de sus líderes, más allá de los desfiles militares y la retórica de desafío, se encuentra una nación de individuos, cada uno con su propia historia que contar. Es en estas historias individuales, en los actos silenciosos de valentía y resiliencia, donde vislumbramos el verdadero corazón de Corea del Norte. Un corazón que late con el anhelo de paz, prosperidad y un futuro más brillante. Esta es la historia que nos proponemos desentrañar, un viaje al corazón del reino ermitaño, explorando los misterios y realidades que se esconden bajo la superficie. La historia de Corea del Norte está inseparablemente ligada a la dinastía Kim, una familia cuyo gobierno ha abarcado 3 generaciones y ha moldeado el destino de la nación de maneras profundas. Todo comenzó con Kim Il-sung, una figura envuelta en mitos y propaganda que emergió de las cenizas de la ocupación japonesa para convertirse en el padre fundador del país y presidente eterno. Su vida temprana, una mezcla de hechos y narrativa cuidadosamente elaborada, sentó las bases para el culto a la personalidad que llegaría a definir a Corea del Norte. Nacido como Kim Song-ju en 1912, creció en una Corea bajo el puño de hierro del dominio japonés. Estos fueron años de opresión y resistencia, una época en que el nacionalismo coreano ardía brillantemente en los corazones de muchos. Kim Il-sung, como muchos de su generación, fue arrastrado por la marea del sentimiento anti-japonés. Se unió al floreciente movimiento comunista, viendo en su ideología un camino hacia la liberación y una sociedad más justa. La vida del joven Kim Il-sung dio un giro decisivo cuando se unió a la resistencia guerrillera contra los japoneses. Luchó en los densos bosques de Manchuria, perfeccionando sus habilidades como estratega militar y líder. Estos fueron tiempos peligrosos, marcados por las dificultades y la constante amenaza de captura o muerte. Sin embargo, fue en el crisol de la guerra de guerrillas donde Kim Il-sung forjó su reputación como un líder carismático y capaz, un hombre de acción dispuesto a luchar por sus creencias. Los fuegos de la Segunda Guerra Mundial rugían por todo el mundo, eventualmente envolviendo la península de Corea. A medida que el imperio japonés se desmoronaba bajo el peso de las ofensivas aliadas, Corea, durante mucho tiempo bajo el dominio de Tokio, vio un rayo de esperanza para la independencia. Pero esta esperanza duró poco, ya que la península se convirtió en un peón en el emergente juego de ajedrez de la Guerra Fría. La Unión Soviética y los Estados Unidos, antes aliados contra un enemigo común, ahora se encontraban en lados opuestos de una división ideológica. Corea, geográficamente ubicada en el corazón de esta lucha geopolítica, fue trágicamente dividida en dos. El paralelo 38, una línea trazada apresuradamente en un mapa, se convirtió en una línea divisoria, separando familias, amigos y una nación que anhelaba la reunificación. En el norte, Kim Il-sung, respaldado por la Unión Soviética, emergió como el líder preeminente. Su experiencia en tiempos de guerra, su compromiso ideológico con el comunismo y su imagen cuidadosamente cultivada como héroe nacional lo posicionaron perfectamente para asumir el manto del liderazgo. En 1948, la República Popular Democrática de Corea, o RPDC, fue proclamada oficialmente con Kim Il-sung a la cabeza.
Kim Il-sung no perdió tiempo en consolidar su poder y moldear Corea del Norte a su imagen. Inspirándose en la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao Zedong, implementó un sistema rígido de gobierno comunista, uno que centralizó el poder, suprimió la disidencia y exigió lealtad absoluta al partido y al líder. La propaganda se convirtió en una herramienta omnipresente, utilizada para glorificar a Kim Il-sung e inculcar en la población un sentido de devoción inquebrantable. Fue retratado como el gran líder, el padre de la nación, un guía benevolente que conducía a su pueblo hacia un futuro más brillante. Estatuas y retratos de Kim Il-sung surgieron por todo el país, su imagen mirando desde cada esquina, un recordatorio constante de su autoridad omnipresente. El culto a la personalidad en torno a Kim Il-sung fue cuidadosamente cultivado e impuesto sin piedad, convirtiéndose en una piedra angular del Estado norcoreano. La visión de Kim Il-sung para Corea del Norte se extendía más allá del mero control político. Buscaba remodelar la sociedad misma. Implementó una política de Juche, una ideología de autosuficiencia que enfatizaba la unidad nacional, la autosuficiencia económica y el rechazo a la influencia extranjera. Si bien el Juche se promocionó inicialmente como un camino hacia la verdadera independencia, en última instancia, sirvió para aislar aún más a Corea del Norte del resto del mundo, reforzando el control del régimen sobre la información y el movimiento. Sección 4. Una dinastía hecha raíces. A medida que Kim Il-sung consolidaba su control sobre el poder, comenzó a sentar las bases para una sucesión dinástica, asegurando que su familia heredara su autoridad. Entre sus hijos, un hijo, Kim Jong-il, emergió como el heredero aparente, cuidadosamente preparado para el liderazgo desde una edad temprana. El ascenso de Kim Jong-il, a través de las filas del Partido de los Trabajadores de Corea, fue meticulosamente orquestado. Su autoridad se expandió gradualmente a medida que asumía roles cada vez más importantes dentro del partido y el ejército. La maquinaria de propaganda se puso a toda marcha, creando una imagen de Kim Jong-il como un digno sucesor de su padre, un estratega brillante, un genio militar y un mecenas de las artes. Su cumpleaños se convirtió en una fiesta nacional, marcada por elaboradas celebraciones y muestras de lealtad. El proceso de deificar a la familia Kim continuó, con la madre de Kim Jong-il, Kim Song-ae, elevada al estatus de madre de la nación, su imagen consagrada junto a las de su esposo e hijo. Esta sucesión dinástica, sin precedentes en el mundo comunista, se encontró con críticas silenciosas a nivel internacional y un silencio absoluto a nivel nacional. El miedo inculcado por el vasto aparato de seguridad del régimen aseguró que cualquier cuestionamiento del derecho de la familia Kim a gobernar fuera silenciado rápida y brutalmente. El escenario estaba listo para la consolidación de una dictadura hereditaria, una que continuaría moldeando el destino de Corea del Norte en las décadas venideras. Sección 5. El querido líder. Tras la muerte de Kim Il-sung en 1994, Corea del Norte entró en un periodo de luto oficial, una muestra cuidadosamente orquestada de dolor nacional. El gran líder se había ido, pero su legado vivía en su hijo y sucesor elegido, Kim Jong-il. Kim Jong-il, ahora con el título de querido líder, heredó una nación que enfrentaba inmensos desafíos. El colapso de la Unión Soviética, el principal benefactor de Corea del Norte, había sumido al país en una crisis económica. Una hambruna devastadora, agravada por la mala gestión gubernamental y una serie de desastres naturales, arrasó el país, cobrándose la vida de cientos de miles, quizás incluso millones. A pesar de estas dificultades, Kim Jong-il mantuvo un férreo control del poder, apoyándose en el vasto aparato de seguridad construido por su padre para aplastar cualquier disidencia. Continuó priorizando el gasto militar, considerando a un ejército fuerte como esencial para la supervivencia del régimen. El reinado de Kim Jong-il vio la continuación de las políticas de aislamiento, autosuficiencia y compromiso inquebrantable con el ejército de su padre. Supervisó el desarrollo del programa nuclear de Corea del Norte, creyendo que la posesión de armas nucleares garantizaría la seguridad del país y elevaría su posición en el escenario mundial.
El programa nuclear, envuelto en secreto, se convirtió en una fuente de inmensa tensión con la comunidad internacional, lo que llevó a sanciones y aislamiento diplomático. Sección 6. Sombras y secretos. Bajo el gobierno de Kim Jong-il, Corea del Norte se ganó el apodo de El Reino Ermitaño, un testimonio de su aislamiento autoimpuesto y el estricto control del régimen sobre la información. El mundo exterior solo pudo vislumbrar la vida dentro de esta nación secreta, a menudo a través del lente de la propaganda cuidadosamente seleccionada o los desgarradores relatos de desertores que arriesgaron sus vidas para escapar. Historias de abusos generalizados contra los derechos humanos, prisiones políticas y represión sistemática pintaban un panorama sombrío de la vida bajo el régimen de Kim. El verdadero alcance del programa nuclear de Corea del Norte permaneció envuelto en secreto, una fuente de constante especulación y preocupación para la comunidad internacional. Imágenes de satélite revelaron la construcción de instalaciones sospechosas, mientras que informes de inteligencia insinuaban avances en la tecnología nuclear. Kim Jong-il, un maestro de la estrategia de riesgo calculado, utilizó el programa nuclear como moneda de cambio en las negociaciones, jugando un peligroso juego del gato y el ratón con la comunidad internacional. Sección 7. El peso de la herencia. En 2011, el reino de Kim Jong-il llegó a su fin con su muerte por un ataque al corazón. Una vez más, Corea del Norte se sumergió en un luto oficial, mientras los medios controlados por el Estado anunciaban el fallecimiento del querido líder. El mundo observaba con gran expectación, preguntándose qué le depararía el futuro a esta nación aislada e impredecible. La transición de poder fue rápida. Kim Jong-un, el hijo menor de Kim Jong-il, fue rápidamente declarado el nuevo líder, heredando el manto del poder de su padre y su abuelo. Kim Jong-un, en gran parte desconocido fuera de Corea del Norte en ese momento, era un joven lanzado al escenario mundial, con la tarea de liderar una nación que luchaba contra las dificultades económicas, el aislamiento internacional y el legado de una dictadura brutal. Sus primeras declaraciones, una mezcla de continuidad e indicios de reforma, dejaron a los observadores inseguros sobre el camino que elegiría para Corea del Norte. Sección 8. Una nueva era comienza. El mundo contuvo la respiración, observando y esperando a ver qué camino forjaría este nuevo líder para su nación. ¿Se aferraría a las políticas férreas de sus predecesores, o trazaría un nuevo rumbo para Corea del Norte, uno que pudiera conducir a una mayor apertura y compromiso con el mundo exterior? Los primeros años del gobierno de Kim Jong-un ofrecieron una mezcla de esperanza y temor, un delicado baile entre reformas cautelosas y un firme compromiso con el control del poder por parte de la familia Kim. Implementó algunos cambios económicos modestos, permitiendo la empresa privada de forma limitada y buscando inversión extranjera en ciertos sectores. También hizo propuestas a Corea del Sur, participando en una serie de cumbres históricas que despertaron la esperanza de un deshielo en las relaciones intercoreanas. Sin embargo, cualquier optimismo se vio atenuado por el compromiso inquebrantable de Kim Jong-un con el programa nuclear de Corea del Norte. Sección 1. La espada nuclear. En el corazón de la península coreana, envuelto en secreto y oculto tras un velo de propaganda, se encuentra el verdadero corazón del poder de Corea del Norte, su ejército. Este no es un ejército cualquiera, es el alma del régimen, la encarnación de la visión de Kim Il-sung o la política de primero lo militar. Desde su inicio, Corea del Norte ha invertido enormes recursos en la construcción de una formidable máquina militar, una que no solo pudiera defenderse de amenazas extranjeras percibidas, sino que también proyectara poder y asegurara la supervivencia de la dinastía Kim. A la vanguardia de este poderío militar se encuentra el escalofriante espectro de su programa nuclear. Nacido del deseo de seguridad, en un mundo donde Corea del Norte se veía rodeada de enemigos, la búsqueda de armas nucleares se convirtió en una obsesión, una piedra angular no negociable de su estrategia nacional. Kim Il-sung
marcado por la experiencia de la Guerra de Corea y la siempre presente amenaza de los Estados Unidos, vio las armas nucleares como el elemento disuasorio definitivo, la única garantía contra la intervención extranjera. Esta ambición nuclear se transmitió con el mismo fervor que cualquier título hereditario, de Kim Il-sung a Kim Jong-il, y finalmente a Kim Jong-un. Cada líder vio las armas nucleares no solo como un escudo, sino también como una espada, un medio para exigir respeto en el escenario mundial y obtener concesiones de una comunidad internacional cautelosa. La búsqueda de armas nucleares se convirtió en un esfuerzo nacional, un grito de guerra para un pueblo constantemente recordado de los sacrificios que se les exigían en nombre de la defensa nacional. Científicos e ingenieros, a menudo trabajando en secreto y bajo una inmensa presión, trabajaron incansablemente para dominar la compleja tecnología detrás de las armas nucleares. El régimen no escatimó en gastos, desviando recursos preciosos de una economía en dificultades para alimentar sus ambiciones nucleares. Cada prueba exitosa, cada lanzamiento desafiante, se encontró con la condena internacional y un endurecimiento de las sanciones, pero también sirvió para aislar aún más a Corea del Norte, llevándola más profundamente a su caparazón autoimpuesto. El mundo observó con una mezcla de aprensión e incredulidad cómo esta pequeña nación empobrecida desafiaba la presión internacional y se acercaba a su objetivo de convertirse en una potencia nuclear de pleno derecho. Mucho del programa nuclear de Corea del Norte permanece envuelto en secreto, oculto de las miradas indiscretas de satélites y agencias de inteligencia. En lo profundo de las escarpadas montañas del país, una red de túneles e instalaciones subterráneas albergan los aspectos más delicados de sus programas nucleares y de misiles. Estos sitios ocultos, fuertemente custodiados y ferozmente protegidos, son un testimonio de la paranoia del régimen y su determinación de proteger sus activos más preciados de cualquier posible ataque. El número exacto de armas nucleares que posee Corea del Norte sigue siendo un secreto muy bien guardado, un tema de intenso debate entre las agencias de inteligencia de todo el mundo. Las estimaciones varían, pero la mayoría de los expertos coinciden en que el país posee un arsenal creciente capaz de alcanzar objetivos en toda la región y potencialmente incluso llegar a los Estados Unidos continentales. La búsqueda de armas nucleares tiene un precio muy alto, un precio que no se paga en dólares o wons, sino en el sufrimiento del pueblo norcoreano. La economía del país, paralizada por décadas de mala gestión, sanciones y un enfoque implacable en el gasto militar, lucha por proveer a sus ciudadanos. El contraste entre los recursos destinados al ejército y la pobreza que soportan muchos norcoreanos comunes es marcado y profundamente inquietante. Mientras el régimen exhibe sus misiles y celebra sus logros nucleares, muchos de sus ciudadanos luchan por alimentar a sus familias, acceder a servicios básicos de salud o encontrar una vivienda digna. El costo humano de las ambiciones nucleares de Corea del Norte es una nota trágica en su búsqueda de poder y reconocimiento en el escenario mundial. Más allá del escalofriante espectáculo de su programa nuclear, se encuentra el poderío convencional del Ejército Popular de Corea, una fuerza nacida de las cenizas de la Guerra de Corea y moldeada a imagen de sus patrocinadores ideológicos. Con más de 1 millón de efectivos activos, es uno de los ejércitos permanentes más grandes del mundo. Sus soldados adoctrinados desde temprana edad con las virtudes de la lealtad absoluta, el autosacrificio y la obediencia inquebrantable al líder supremo. La vida en el ejército norcoreano es dura y exigente, caracterizada por un entrenamiento riguroso, condiciones de vida espartanas y una atmósfera omnipresente de miedo y paranoia. A los soldados se les enseña a ver a Corea del Sur y a los Estados Unidos como sus enemigos jurados. Sus mentes llenas de propaganda que retrata a estas naciones como agresores imperialistas empeñados en la destrucción de su patria. El Ejército Popular de Corea no es solo una fuerza de combate,
está profundamente arraigado en todos los aspectos de la sociedad norcoreana. Los soldados participan en proyectos de construcción, labores agrícolas e incluso en presentaciones artísticas. Su presencia es un recordatorio constante del papel central que juegan los militares en la vida de Corea del Norte. El servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres, un rito de paso que les inculca los valores de la disciplina, el sacrificio y la lealtad incondicional al régimen. El ejército también está profundamente involucrado en la economía del país, controlando industrias y empresas clave que generan ingresos para el régimen. Esta difuminación de las líneas entre las esferas militar y civil es un sello distintivo de la política Songun de Corea del Norte, una doctrina que coloca a los militares al frente de todos los asuntos políticos, económicos y sociales. Quizás el símbolo más potente del poderío militar de Corea del Norte sea su afición a los grandes desfiles militares, exhibiciones de poder meticulosamente coreografiadas, diseñadas para impresionar tanto al público nacional como al internacional. Estos desfiles, que a menudo se celebran en aniversarios importantes o para conmemorar eventos políticos relevantes, son un espectáculo sin igual, un mar de uniformes y armamento que parece extenderse hasta donde alcanza la vista. Miles y miles de soldados, con movimientos sincronizados con precisión milimétrica, marchan en formación perfecta a través de la plaza Kim Il-sung, con rostros estoicos, sus cuerpos un testimonio de años de riguroso entrenamiento. Tanques retumban sobre el pavimento, sus cañones brillando bajo el sol, mientras que en lo alto, aviones de combate pasan rugiendo, dejando estelas de humo de colores a su paso. Estos desfiles no son solo de armamento militar, son para mandar un mensaje, proyectar una imagen de fuerza y unidad a un mundo que muchas veces ve a Corea del Norte con sospecha y miedo. Son un recordatorio de los sacrificios que el pueblo norcoreano está dispuesto a soportar en nombre de la defensa nacional y una muestra desafiante de la inquebrantable lealtad del régimen a su ideología de primero los militares. El mundo observa estas demostraciones con una mezcla de fascinación y aprensión, muy consciente de que debajo del espectáculo cuidadosamente orquestado yace una cruda realidad. Una nación armada y preparada para el conflicto, dirigida por un régimen que ha demostrado repetidamente su disposición a desafiar las normas internacionales y seguir su propio camino, sin importar el costo. En el corazón del reino ermitaño, bajo la sombra de imponentes monumentos y la omnipresente mirada de la dinastía Kim, se encuentra una sociedad construida sobre el control y la vigilancia. Esta es una nación donde cada aspecto de la vida, desde la cuna hasta la tumba, está meticulosamente orquestado, donde la individualidad es suprimida y la lealtad al régimen es primordial. El gobierno norcoreano, obsesionado con mantener su control sobre el poder, ha construido un sistema de vigilancia y control que se extiende por todos los niveles de la sociedad. Desde el momento en que un ciudadano despierta hasta el momento en que cierra los ojos, es muy consciente de las miradas vigilantes que siguen cada uno de sus movimientos. Los vecinos espían a los vecinos, los colegas a los colegas, e incluso los miembros de una familia se espían entre sí. El miedo a ser denunciado, a ser etiquetado como enemigo del Estado, se siente en el aire. Un recordatorio constante de las consecuencias de salirse de la línea. Clave para este sistema de control es el infame Inminban, una red de grupos de vigilancia vecinal que actúan como los ojos y oídos del régimen. Estos grupos, típicamente compuestos por ciudadanos de confianza, son responsables de monitorear las actividades de sus vecinos, reportando cualquier comportamiento sospechoso o desviaciones de las estrictas normas sociales dictadas por el Estado. Los niños también son reclutados en este sistema de vigilancia generalizada. Desde pequeños, se les enseña a venerar a la familia Kim y a reportar cualquier desacuerdo o crítica que puedan encontrar, incluso dentro de sus propias familias. Esta táctica insidiosa crea una atmósfera de miedo y desconfianza, donde incluso la conversación más inocente puede ser malinterpretada y utilizada como evidencia de deslealtad.
El control va más allá de la vigilancia física. Impregna la información misma a la que los norcoreanos pueden acceder. Las radios y televisiones están presintonizadas a canales estatales, transmitiendo un flujo constante de propaganda que glorifica a la dinastía Kim, demoniza al mundo exterior y refuerza la narrativa del régimen de una nación bajo asedio. El acceso a Internet es estrictamente restringido, limitado a unos pocos selectos y fuertemente censurado para prevenir cualquier exposición a puntos de vista alternativos o noticias del mundo exterior. Incluso las artes están fuertemente controladas, utilizadas como una herramienta para promover la ideología del régimen e inculcar lealtad en los corazones de la gente. Se espera que músicos, artistas y escritores creen obras que ensalcen las virtudes de la familia Kim, celebren los logros del Estado y refuercen la narrativa de una nación unida en su lucha contra enemigos externos. Dentro de este ambiente tan controlado, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia, un escudo contra la amenaza constante de ser denunciado. La gente aprende a guardarse sus pensamientos, a evitar cualquier conversación que pudiera ser malinterpretada como una crítica al régimen. El miedo a ser escuchado, a que una palabra fuera de lugar lleve al encarcelamiento o algo peor, se siente en el aire, ahogando cualquier forma de diálogo abierto o pensamiento crítico. Este silencio forzado va más allá de las opiniones personales. Abarca cualquier información que contradiga la narrativa del Estado. Las noticias de dificultades económicas, escasez de alimentos o abusos de los derechos humanos son suprimidas, reemplazadas por historias cuidadosamente seleccionadas de progreso, prosperidad y unidad nacional. El régimen entiende que el conocimiento es poder y hace todo lo posible por controlar el flujo de información, asegurándose de que sus ciudadanos permanezcan en la oscuridad sobre el verdadero estado de su nación y del mundo más allá de sus fronteras. La vida en Corea del Norte a menudo se describe como una actuación, un acto cuidadosamente coreografiado, donde se espera que los ciudadanos interpreten sus roles asignados con una convicción inquebrantable. Desde la forma en que se visten hasta la forma en que hablan, cada una de sus acciones está dictada por una compleja red de normas y expectativas sociales diseñadas para reforzar la autoridad del régimen y proyectar una imagen de unidad y obediencia. Las demostraciones públicas de emoción se gestionan cuidadosamente, y se espera que los ciudadanos expresen alegría y adulación por la familia Kim y los logros del Estado, mientras que cualquier indicio de disidencia, tristeza o enojo se suprime rápidamente. Esta presión constante por conformarse, por reprimir los verdaderos sentimientos y pensamientos, tiene un alto costo en la psique humana, fomentando un ambiente de miedo, desconfianza y profunda represión emocional. En el corazón de este sistema de control se encuentra el culto a la personalidad que rodea a la dinastía Kim. Kim Il-sung, el presidente eterno, es venerado como una figura divina, sus retratos y estatuas omnipresentes en todo el país. Sus sucesores, Kim Jong-il y Kim Jong-un, son igualmente venerados. Cada una de sus palabras tratadas como evangelio, sus imágenes un recordatorio constante de su autoridad absoluta. La familia Kim no es solo el liderazgo político, son la encarnación de la nación misma. Sus cumpleaños son fiestas nacionales, marcadas por elaboradas celebraciones y muestras de adulación masiva. Sus escritos se consideran textos sagrados, estudiados con un fervor que raya en la devoción religiosa. Este culto a la personalidad que todo lo abarca sirve para legitimar el poder del régimen, transformando a la familia Kim de simples mortales en deidades infalibles que no pueden equivocarse. A pesar de todos los esfuerzos del régimen, grietas comienzan a aparecer en la fachada cuidadosamente construida de control y obediencia. Años de dificultades económicas, junto con la lenta entrada de información del mundo exterior, poco a poco van desgastando el monopolio de la verdad del Estado. Un número creciente de norcoreanos, especialmente aquellos que viven cerca de la frontera con China, están obteniendo acceso a medios de comunicación extranjeros,
introducidos de contrabando en memorias USB o susurrados a través de llamadas telefónicas ilícitas. Este goteo de información, aunque todavía es peligroso poseerla o compartirla, está sembrando semillas de duda en la mente de algunos, desafiando la narrativa del Estado y exponiéndolos a puntos de vista alternativos. El control de la información por parte del régimen, aunque todavía formidable, ya no es absoluto, y esto representa una amenaza potencial para su supervivencia a largo plazo. La historia de Corea del Norte a menudo se cuenta a través del lente de sus ambiciones nucleares, sus desfiles militares y los pronunciamientos de sus aislados líderes. Pero debajo de la superficie de este estado estrictamente controlado, se encuentra otra historia, una de resistencia, ingenio y un espíritu humano perdurable. A pesar de los desafíos que enfrentan, el pueblo de Corea del Norte ha encontrado maneras de forjarse una vida, de encontrar momentos de alegría y conexión en medio de la oscuridad. Se aferran a sus tradiciones, transmitiendo historias y canciones de generación en generación, manteniendo viva su cultura frente a la implacable presión de conformarse. Encuentran consuelo en sus familias y comunidades, obteniendo fuerza de las experiencias compartidas y una historia en común. Y en los momentos tranquilos, lejos de las miradas atentas del Estado, se atreven a soñar con un futuro diferente, uno donde sean libres de pensar por sí mismos, de decir lo que piensan y de forjar sus propios destinos. Corea del Norte, el reino ermitaño, se encuentra en una encrucijada, atrapado entre su historia de aislamiento y la tentadora posibilidad de cambio. Kim Jong-un, la tercera generación de su familia en gobernar con puño de hierro, preside una nación que lidia con una compleja red de presiones internas y externas. El legado de sus predecesores, una potente mezcla de poderío militar, ideología inquebrantable y una sociedad estrictamente controlada, continúa moldeando la trayectoria de la nación. Sin embargo, sutiles cambios dentro y fuera de sus fronteras insinúan un futuro aún por escribirse. El mundo observa con una mezcla de aprensión y cautelosa esperanza, mientras Corea del Norte navega las turbulentas aguas de la diplomacia internacional, con sus ambiciones nucleares como fuente constante de tensión e incertidumbre. La desafiante búsqueda de armas nucleares por parte del régimen, aunque alarmante para muchos, está profundamente entrelazada con su deseo de seguridad, su percepción de un mundo inherentemente hostil y su determinación de mantener su control sobre el poder. La península coreana, una vez unida por la historia y la cultura, permanece trágicamente dividida, un recordatorio sombrío del legado persistente de la Guerra Fría. La zona desmilitarizada, conocida como la DMZ, una frontera fuertemente fortificada que se extiende a lo largo de la península, sirve como una barrera física e ideológica, separando familias, amigos y a un pueblo que anhela la reunificación. Mientras Corea del Sur ha prosperado, abrazando la democracia y el capitalismo para convertirse en una potencia económica mundial, Corea del Norte ha languidecido en un aislamiento autoimpuesto, su gente aislada del mundo exterior y sometida a los caprichos de un régimen autoritario. El marcado contraste entre las dos Coreas, que alguna vez fueron un reflejo la una de la otra, sirve como un poderoso símbolo de los caminos divergentes elegidos y el perdurable costo humano de la división. El programa nuclear de Corea del Norte, envuelto en secreto y alimentado por una potente mezcla de paranoia y ambición, sigue siendo el principal obstáculo para su integración en la comunidad internacional. Cada prueba de misiles, cada proclamación desafiante, provoca condenas y sanciones más estrictas, aislando aún más al régimen y obstaculizando su capacidad para proveer a su pueblo. El mundo contiene la respiración con cada provocación, profundamente consciente del potencial de un error de cálculo, de que un solo paso en falso pueda escalar a un conflicto con consecuencias inimaginables. La comunidad internacional, agobiada por el peso de la historia y el conocimiento de la devastación que las armas nucleares pueden desencadenar, camina por la cuerda floja diplomática, buscando frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte sin provocar una respuesta catastrófica.
A pesar de los mejores esfuerzos del régimen por mantener su control sobre el poder, se escuchan susurros de cambio, resonando a través de la sociedad estrictamente controlada. Años de dificultades económicas, junto con la entrada gradual de información del mundo exterior, están lentamente menoscabando el monopolio del Estado sobre la verdad y el control. Una incipiente economía de mercado, nacida de la necesidad y alimentada por el espíritu emprendedor del pueblo norcoreano, está desafiando el modelo económico de mando y control del Estado. El mercado negro, que alguna vez fue un reino sombrío que operaba en los márgenes de la sociedad, se está volviendo cada vez más visible, un testimonio de la resistencia y el ingenio de un pueblo decidido a sobrevivir a pesar de las limitaciones que se les imponen. Los esfuerzos de la comunidad internacional para frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte han tenido un costo, tanto para el régimen como, y más importante, para los ciudadanos comunes que soportan el peso de las sanciones económicas. Si bien las sanciones buscan presionar al régimen para que cambie su comportamiento, a menudo tienen la consecuencia no deseada de exacerbar el sufrimiento de los más vulnerables. El acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales está severamente restringido, lo que dificulta la capacidad de las organizaciones humanitarias para brindar ayuda y aliviar las dificultades que enfrentan millones de personas. El peso de las sanciones, aunque quizás sea un mal necesario en la búsqueda de una península coreana libre de armas nucleares, debe calibrarse cuidadosamente para minimizar el impacto en los civiles inocentes. En medio de los desafíos y las incertidumbres, está surgiendo una nueva generación de norcoreanos, una que ha crecido en un mundo sutilmente diferente al de sus padres y abuelos. Han sido testigos de primera mano de las limitaciones del aislamiento de su país, del marcado contraste entre sus propias vidas y las de sus contrapartes en Corea del Sur y más allá. Esta nueva generación, expuesta a vistazos del mundo exterior, a través de medios de comunicación introducidos de contrabando e interacciones transfronterizas, es más consciente de las posibilidades que existen más allá de las fronteras de su país. Albergan sueños de un futuro donde puedan conectarse con el mundo, donde puedan acceder a la información libremente y donde puedan tener voz en la configuración de sus propios destinos. Las acciones de Corea del Norte, aunque parezcan lejanas para muchos, tienen profundas implicaciones para la seguridad regional y global. Sus ambiciones nucleares amenazan el delicado equilibrio de poder en el este de Asia, proyectando una larga sombra sobre la península coreana y más allá. La comunidad internacional, lidiando con las complejidades de este actor aislado e impredecible, se enfrenta a un desafío abrumador: cómo interactuar con un régimen que ha violado repetidamente las normas internacionales, mientras se defienden los principios de la diplomacia y se busca una solución pacífica a la crisis nuclear. Mientras lidiamos con el enigma de Corea del Norte, es fundamental que veamos más allá de los titulares, más allá de los desfiles militares y las declaraciones de sus aislados líderes. Debemos recordar que en el corazón de esta historia se encuentra el pueblo norcoreano, personas que, como todos en todas partes, anhelan un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos. Comprender sus historias, sus luchas y sus aspiraciones es esencial para formular políticas efectivas y encontrar un camino hacia un futuro más pacífico y próspero para la península coreana y el mundo. Solo a través del diálogo, la empatía y la voluntad de cerrar las brechas que nos separan, podemos esperar lograr una paz y seguridad duraderas para todos.